Con casi 600 familias a punto de ser expulsadas de sus viviendas y arrojadas a la calle, no hay tiempo que perder. Consciente de ello, nada más entrar en vigor la ley sobre la función social de la vivienda, conocida popularmente como la ley antidesahucios, y ante la posibilidad de que el Gobierno central la recurra, la Junta se apresura a que se beneficien ya mismo el mayor número de afectados ante inminentes desahucios. La consejera de Fomento, Elena Cortés, ha pedido de hecho al Gobierno central que convoque de inmediato la comisión bilateral entre ambos ejecutivos y no recurra al Constitucional, porque en caso de hacerlo, a su juicio, sometería a Andalucía a un estado de excepción. Sobre esta ley de amplio calado social, auspiciada por Izquierda Unida en el Gobierno andaluz, y sobre otros asuntos de actualidad, hablamos enseguida con el máximo responsable de la coalición de izquierdas en Andalucía. Con Antonio Maillo, con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La Consejería de Fomento ha dado esta mañana la orden a todas las delegaciones provinciales a que remitan de inmediato los 18 expedientes de familias a los que se les concedió que siguieran 3 años más en sus viviendas porque la Junta iba a expropiar a los bancos el uso de sus pisos. Estos trámites, recordamos, quedaron congelados por el recurso de Moncloa ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, el Gobierno andaluz empieza a estudiar más de medio millar de peticiones de otras tantas familias andaluzas en riesgo de exclusión social. Antes tenemos la oportunidad, antes de que empiece la tertulia, de saludar al coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Repite usted aquí en el plató de A por Todas. Recuerdo la primera vez que vino, creo que fue el día después de su nombramiento. Sí, el 17 de junio. Han pasado más de 3 meses. ¿Qué ha aprendido en este tiempo? Bueno, he aprendido que me ha tocado un tiempo muy intenso desde el punto de vista político, con una situación en la que Izquierda Unida es determinante en el devenir del Gobierno andaluz y con pues un proceso de inestabilidad que se ha sufrido por parte del Partido Socialista, de la otra parte del Gobierno, que estábamos deseando que se normalizara. Intensidad, negociación, cierta inestabilidad en el Gobierno y sobre todo el compromiso de que la labor de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz y en la Junta de Andalucía sea una labor útil para los andaluces y las andaluzas. Ese es el principio rector en el que nos movemos y después también un cierto aprendizaje. Tengo que reconocer que la dedicación exclusiva a la política pues tiene unos códigos que reconozco algunas resistencias para incorporarme a ellos con cierta normalidad. ¿De qué código habla? Bueno, estamos hablando de código. A veces he tenido la sensación de tener situaciones casi irreales. Hay mucha lejanía de la política con la realidad de las cosas. Las preocupaciones de la gente cuando se levanta, de los alumnos cuando van al instituto, de los padres cuando se levantan por la mañana, es una preocupación muy diferente a la que posiblemente se hace en el devenir de la clave política andaluza. ¿En esos códigos entra el y tú más? En esos códigos entra mucho la egolatría. Hay mucha gente encantada de haberse conocido y eso dificulta mucho la interlocución política. Hay que hacer mucha labor pedagógica, un poco de humildad, paciencia y quizá la necesidad de cambiar muchos códigos si queremos de verdad reconciliar a la gente con la política. Si no, lo tenemos bastante crudo. ¿Cree usted que el narcisismo y el culto a la personalidad en la política andaluza y en la política en general en España es uno de los pecados capitales que actualmente sufre la política? Es un pecado capital que sufren muchos grupos sociales, pero la política está mucho más intensa y es un elemento bastante significativo y creo que es uno de los males que hay, yo creo que no solo en nuestro país. Bueno, si le parece bien, ahora vamos a desglosar los asuntos fundamentales que han ocurrido estos 3 meses. Evidentemente ha habido una situación de inestabilidad, de cambio profundo en el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el liderazgo del PSOE andaluz. Evidentemente, como socio de Gobierno a ustedes les ha afectado directamente, pero por acercarnos a la actualidad, a lo más inmediato, nuestra portada, la ley antidesahucio, la ley sobre la función social de la vivienda, que hoy ha entrado en vigor. Es una ley auspiciada, sin lugar a dudas, por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, por su compañera Elena Cortés. Es una ley firmada en el Pacto de Gobierno por la coalición de izquierdas, reclamada y que fue recurrida en su fase inicial en el decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora entra en vigor y no se pierde ni un minuto para que al menos
ante el peligro de que Moncloa pueda volver a recurrir o tener la tentación de acudir al Constitucional, ustedes quieren que el mayor número de familias se beneficien de esta posibilidad, ¿no? La ley de la vivienda o antidesahucio, como se conoce popularmente, es una ley que construye esperanza, que es una de las funciones y de los objetivos que tenemos en la Junta de Andalucía, hacer otras normas en favor de la mayoría social. Efectivamente, a pesar del recurso al decreto y la paralización del mismo, nosotros establecimos a través de Elena Cortés como consejera una estrategia que se ha revelado acertada, y es que no se paralizara el trabajo de los expedientes, aunque no se pudieran tramitar. Por tanto, elaborar un escenario en el que en el momento en que tuviéramos de nuevo una norma que nos avalara las actuaciones, estar con los expedientes ya para acelerarlo. Efectivamente, hay prácticamente 600 expedientes que han estado ahí preparándose para el momento en que entra en vigor, que es hoy ya, se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, empezar a tramitarlos con la máxima celeridad para, y esto es una vergüenza que tenga que ser así, para evitar que si el Gobierno del Partido Popular decide recurrirla, pues se vean perjudicados. ¿Teme usted que este viernes, en este Consejo de Ministros, el Gobierno recurra o anuncie el recurso? Ya no me sorprende nada de este Gobierno, de un Gobierno que es consciente de que estas normas son normas en favor de gente que no es que dejen de pagar la casa porque no quieran, sino porque no pueden debido al cambio a peor de su situación económica. Es la coherencia del Gobierno, su coherencia, la coherencia de la defensa de las élites, de la defensa de los estafadores, es la que le puede llevar a recurrir, pero sería no solo una injusticia, sino que también evidenciaría de qué lado está el Partido Popular. Lleva ya evidenciándolo mucho tiempo, pero con esta ley y esta vuelta de tuerca a recurrir lo que generaría es un mensaje unívoco en Andalucía, y es que el Partido Popular le molestan las políticas que se hacen en Andalucía en favor de la mayoría social y en contra de los intereses de la banca y de la gente que tiene más poder financiero y que constituye un poco la oligarquía económica de este país. ¿Sometería a Andalucía a un estado de excepción, como dice su compañera, la consejera de Fomento, Elena Cortés, si el Gobierno recurre? Evidentemente supone un ataque a la autonomía de Andalucía. Quizás una afirmación un poco apocalíptica, sí, ¿no? Lo que pasa es que quizás Elena tiene el acierto de llamar la atención sobre esa noticia por una razón, porque genera mucho dolor. El recurso tiene el contacto diario con esas familias que sufren, ¿no? Claro, el recurso del decreto ley es un recurso que genera dolor y tragedia, inseguridad y sufrimiento en muchas familias. Y yo creo que la consejera hace bien en llamar la atención con una expresión gruesa, pero que constata un poco la correspondencia con el sufrimiento, porque estamos hablando de decisiones de carácter político que no se quedan en la neutralidad de un proceso de conflicto entre dos administraciones, es que tiene consecuencias en familias que lo están pasando muy mal, que el Gobierno andaluz le supone, a través de una norma, un blindaje en su derecho de tener algo que es un derecho humano, que es una vivienda, y que sin embargo el Gobierno del Partido Popular pues ataca por ese flanco contra los que peor lo están pasando y contra los estafados, porque no olvidemos que estamos viviendo una gran estafa, sobre todo en el ámbito de la vivienda. Bueno, por cierto, aprovecho, hay 250.000 andaluces afectados por la cláusula suelo y los bancos se niegan a retirarla cuando hay una sentencia del Supremo, cuando hay una recomendación del Banco de España, cuando la Comisión Europea ha dicho que son ilegales. ¿A qué están esperando los bancos y a qué está esperando el Gobierno español para decirle a los bancos, oye, por favor, retiren ya esa cláusula que es completamente abusiva? Pues la evidencia de la debilidad del sistema jurídico español en favor de la mayoría social. El blindaje que tienen los bancos y la capacidad de resistencia, aparte de la absoluta insensibilidad con un drama social. Y la falta de un gobierno con coraje, un gobierno audaz, digo el gobierno español, que es el que tiene que condicionar y forzar a la banca que asuma la negociación con la gente de las cláusulas suelo. Ahora mismo estamos viendo ese sistema, además, que está demostrado en muchos casos, que ha sido con la configuración de hipotecas en las que no se explicaron todas las cláusulas que tenía, y frente a las que el partido, en la Junta de Andalucía, como usted sabe, se ha elaborado un anteproyecto en la Consejería de Diego Valderas, de la Administración local, en favor precisamente de los derechos de los consumidores ante los productos hipotecarios, en las que obliga a los notarios, que son conocedores amplios del derecho y derecho financiero y mercantil, a que cuando se detecten una cláusula abusiva se lo comuniquen previamente a la firma. Eso no se ha hecho. Ya no podemos evitar los que se han causado daño, pero sin lugar a dudas en esa posición el Gobierno de Andalucía, yo creo que es muy positivo, no se pone neutral ante los que están estafados por esta crisis. Bueno, pues queremos abordar en primer lugar pues ese asunto de actualidad, esa ley de la función social de la vivienda que ha entrado en vigor esta mañana.
Bueno, señor Maillo, 3 meses, como decíamos, en el cargo como líder de la coalición de izquierdas en Andalucía, en el que, como usted bien detallaba, ha habido una transformación en el poder, tanto en el PSOE como en la Junta de Andalucía, en la que ustedes están con el PSOE coaligados en un pacto de gobierno que ha funcionado bien hasta ahora, pero que ha tenido algunos roces en las últimas semanas, sobre todo en la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014. ¿Cómo definiría el momento actual de relaciones que vive PSOE e Izquierda Unida en el gobierno andaluz? Yo diría que hay que normalizar las tensiones, es decir, no hay que hacer drama de las diferencias. Nosotros tenemos un acuerdo entre dos fuerzas con un pacto y unas obligaciones, y después hay una realidad que a veces pues genera determinadas tensiones. Por tanto, lo primero es desdramatizar las tensiones. Estamos en un marco en el que el presupuesto general del Estado nos lo ha puesto muy complicado, no vamos a negarlo. Muy complicado, un marco en el que Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, dice que las comunidades autónomas, que somos los que gestionamos la sanidad pública, en este caso para 8,5 millones de personas, la red de centros escolares de educación para más de 2.400.000 o la dependencia, resulta que tenemos una construcción del déficit del 1%. Nos impide ir al mercado de deuda, a pesar de que podríamos acogernos al mercado de deuda y obtener liquidez. Sin embargo, nos cierran esa puerta. Nos condiciona el techo de gasto y no se habla para nada de ingresos. Claro, cuando se produce ese debate tan fraudulento, el resultado es los presupuestos generales del Estado, donde en esa obsesión morbosa contra Andalucía, pues vienen 1.200 millones de euros menos. Tenemos que amortiguar los recortes, no podemos asumir el ser brazo ejecutor de las condiciones durísimas que nos pone Montoro. ¿Cómo? Tenemos que abordar el debate de ingresos. ¿Para qué? No por recaudar, sino para amortiguar los recortes, porque si no, no podemos mantener los servicios públicos. Ahora mismo estamos en una fase inicial, como usted sabe. Hay un trámite primero a través del acuerdo de viceconsejero, posteriormente el Consejo Consultivo, finalmente el Consejo de Gobierno y después ya el más importante desde el punto de vista político, que es el trámite parlamentario. Y estamos definiendo pues posturas de cómo abordar las prioridades del presupuesto, que es la que estamos de acuerdo, pero también tenemos que tener muy claro que el presupuesto de la Junta de Andalucía no puede ser un presupuesto igual al del resto de las comunidades y tiene que dar señales de que nosotros gestionamos la crisis de manera diferente a como lo hacen las comunidades autónomas del Partido Popular. Pues si le parece bien, vamos a hablar de esas prioridades en ingresos y en gastos. En ingresos, ustedes han defendido la necesidad de que haya una nueva distribución de los impuestos, de la presión fiscal, que paguen más los que más tienen. Y también, por ejemplo, las grandes superficies. Han establecido la necesidad de que se pague menos el trabajador, las rentas básicas en definitiva, y paguen más pues, los grandes empresarios y las grandes firmas comerciales. Parece que ese mensaje no ha calado de todo en la parte socialista del gobierno andaluz, ¿no? Porque de hecho tanto la presidenta como la consejera de Hacienda han dicho que no va a haber subida de impuestos. Nosotros planteamos una premisa. Si nosotros hablamos solamente de gastos, estamos cometiendo un fraude con nuestro electorado y cometiendo un fraude también en el enfoque del mantenimiento del Estado. El Estado tiene que mantenerse, un Estado fuerte, un Estado que satisfaga los servicios a la población, sobre todo a la población más necesitada, necesita obtener ingresos. Hay que romper algunos tópicos. Como usted muy bien ha dicho, los trabajadores, los asalariados no pueden soportar más carga fiscal. ¿Por qué? Entre otras cosas por un dato que es muy revelador. El 86% del IRPF está soportado por los asalariados por cuenta ajena. Por tanto, por ahí no se puede abrir ningún tipo de presión fiscal. Nosotros abordamos una limitación en el ámbito fiscal, pero tenemos que dar un mensaje, y es que hay sectores económicos que generan unas plusvalías, que obtienen unas plusvalías procedentes de su actividad en Andalucía, que tienen que repercutir, apoyar y colaborar en esta salida a la crisis. Y hablamos de lo que se denominan impuestos por transferencia, que es un término más político que técnico, es decir, incorporamos un impuesto, pero no por recaudar más, sino para que ese impuesto sirva para promocionar, salvar, defender y blindar al pequeño comercio. ¿Por qué? Pues porque si dejamos al libre albedrío del mercado la supervivencia de los pequeños comerciantes, que por cierto generan en torno a 400.000 empleos en Andalucía, estamos trampeando la situación, y es que el pez gordo, que son las grandes superficies, se come al pequeño si el Estado no establece medidas correctoras. Nosotros queremos introducir ese impuesto para las grandes superficies y, lo que es más importante,
que es establecer una partida presupuestaria para los pequeños comercios. Por tanto, ese elemento de tener una partida que defienda y que estimule el pequeño comercio en Andalucía, en los 771 municipios andaluces, es para nosotros muy importante. Y en eso estamos. Vamos a abordar estos aspectos de presupuesto. Estamos hablando de 20 millones de euros en un presupuesto de 30.000 millones, es cuantitativamente poco importante, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos un compromiso con el pequeño comercio y queremos solventarlo. Pero ya el otro día la presidenta le dijo precisamente a esas grandes superficies en la reunión que tuvo en San Telmo que no le va a subir los impuestos. Entonces, parece que está en una situación frontal, ¿no? Sí, fue un error. Un gobierno de izquierda, o por lo menos si nosotros detentáramos la presidencia del gobierno, no nos habríamos sentado precisamente ese día, que no olvide usted, el lunes pasado fue el Día Internacional de la Defensa del Trabajo Decente. Del Bien trabajo que le digno. molestó a los sindicatos, ¿eh? Y nosotros en Izquierda Unida, pues yo estuve con los sindicatos y con los trabajadores reivindicando pues la lucha contra la precariedad laboral. Se está utilizando la crisis como una excusa para precarizar cada vez más el empleo. Ya estamos llegando a un nivel de casi indignidad en las condiciones laborales de muchos sectores y no digamos de los jóvenes que intentan entrar por primera vez en el mercado laboral. Y a mí me pareció un error. Un gobierno, desde luego, con un presidente de Izquierda Unida no habría ido a celebrarse con todas las empresas que, bueno, se dijo de una forma muy rimbombante que representaban el 30% del PIB, pero no hay que olvidar que no generan más allá del 4% del empleo en Andalucía. Entonces, creo que hay que optar y ese tipo de símbolos no casan bien con el espíritu del acuerdo del gobierno. ¿Usted cree que habrá subida de impuestos a las grandes superficies o habrá una nueva tasa? Tiene que haber, desde luego, partidas para el pequeño comercio y nosotros consideramos y vamos a agotar la vía para convencer a los socios. Bueno, ya vamos con los recortes, porque evidentemente con los gastos, que al haber 1.200 millones menos, evidentemente algunas partidas tienen que sufrir. Y a ustedes les dolió especialmente, y tenemos que recordar las palabras del portavoz parlamentario José Antonio Castro diciendo basta ya o hasta aquí, porque somos dos y tenemos que pactar evidentemente en lo que se va a recortar y no estamos dispuestos a que se recorte o se toque más el salario del trabajador público, las condiciones del trabajador público que ya ha sufrido suficientes recortes. Entonces, y no se va a tocar. No se va a tocar. No estamos dispuestos a que se toque. Ya se ha sufrido mucho recorte, no podemos repercutir más en los salarios de los trabajadores que han sufrido ese recorte. Nosotros creemos que la consejera de Hacienda, quizás en un acto de su nueva etapa como tal, se cedió en una suerte como si este gobierno fuera solamente una fuerza política. Este gobierno es de dos fuerzas políticas, dos fuerzas que han optado por un modelo que es más complicado desde el punto de vista de la gestión, que es la transversalidad, es decir, las dos fuerzas políticas somos corresponsables de todo lo que se hace en el gobierno de Andalucía. Si somos corresponsables también tenemos que serlo en las decisiones. Y la consejera de Hacienda es la que está capacitada para elaborar un presupuesto, pero no para decidir los criterios políticos de su elaboración. Y en ese sentido las declaraciones del portavoz José Antonio Castro fueron muy pertinentes. Así lo planteé y evidentemente la negociación tiene que ser resultado de dos. Nosotros no tenemos ningún apego a estar en el gobierno, nosotros estamos en el gobierno para transformar las cosas, para en la medida de nuestras posibilidades generar unas salidas diferentes. El gobierno de Andalucía se la juega en demostrar que hay un modelo diferente de salida de la crisis, sobre todo en la defensa del modelo público por una razón, porque es el modelo que defiende y protege a los más desprotegidos, a la clase trabajadora, a las capas populares. Y en ese sentido nosotros vamos a defender nuestras posiciones. Cuando habla usted del recorte, si aumentamos la recaudación, lo que conseguimos es que haya menos recorte. Y eso es una cuenta evidente. Si solamente nos circunscribimos al ámbito de gasto, evidentemente asumimos implícitamente el bueno, ¿y dónde está la grasa que dicen ustedes que todavía se puede cortar? Que todavía no hemos pinchado hueso. No, lo que hablábamos, bueno, con la expresión metafórica de la grasa, que parece que ha tenido mucho éxito, lo que queríamos decir es que antes de tomar una decisión que es dolorosa, tenemos que ver con rigor dónde se puede actuar para generar el menor daño posible. Por tanto, ¿qué es lo que descartamos? Descartamos medidas genéricas o lineales, que son fáciles de adoptar, pero puede generar cierto sentido de injusticia. En el sector de la función pública, sobre todo en el sector, es inaplazable abordar el debate. ¿Cómo? ¿Abordando el debate de utilizar 3 criterios generales para todo? No, no sería justo utilizar criterios iguales para situaciones diferentes. El entramado de empresas, entes instrumentales, consorcios, etcétera, que constituye la función pública andaluza, debe atenderse uno a uno.
y nosotros adoptamos una posición quizás más lenta, pero creemos que más justa. No se puede... Hay empresas que tienen una utilidad, no solo utilidad, sino que posiblemente después del estudio concluiríamos que necesitaban más personal, y hay otras que sobra personal porque no están desarrollando los fines para los que fueron constituidos. Pues adoptemos las decisiones en proporción al diagnóstico que se haga. Y lo que planteamos es que en lugar de hacerse de una forma lineal, se haga a la carta o adecuada a la realidad de cada ente. Por lo que le digo, si se toman decisiones complicadas, no pueden tomarse con frivolidad o con generalidades, cuando estamos hablando de repercusiones que pueden ser o en el empleo o en la calidad del servicio. Estas son las tensiones, en definitiva, las que aludía usted, que hay que normalizar, naturalizar, ¿no? Sí, nosotros tenemos que normalizarlo porque no hay que olvidar que aunque el Partido Socialista y el Partido Izquierda Unida decidimos hacer un acuerdo programático, hay muchos aspectos que la vida te obliga a afrontar, porque un gobierno no se queda en una fotografía de un acuerdo de marzo de 2012, y en aquellos aspectos que no estaban contemplados en el acuerdo, pues tenemos visiones diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una actitud que creo que la tenemos y la vamos a seguir teniendo, de convencernos mutuamente. Y también para los socios tenemos que entender cuáles aquellas partes que son más importantes para el otro. En ese sentido, nosotros tenemos muy claro la necesidad de una banca pública, un instrumento de crédito que facilite el mismo a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, a la gente que quiere iniciar una cooperativa o la economía social. El Banco de Tierras como elemento que puede estimular la generación de empleo en el mundo rural, son elementos que para nosotros son importantes y queremos que tengan reflejo en el propio presupuesto. Bueno, en cualquier caso, una relación entre dos. Pero una relación leal, quiero decir, desde la normalización de las diferencias, la clarificación de las posturas. Sí es verdad que hay gestos pues que a nosotros no nos convence, ¿no? Como la reunión a la que usted aludía de este lunes, ¿no? De la presidenta. Bueno, hablemos de Izquierda Unida, porque usted, insistimos, llegó hace 3 meses. ¿Qué tal la tricefalia formal? Pero en la práctica no ha habido tricefalia, ¿no? No ha habido tricefalia. Yo creo que no hay ni bicefalia. Lo que hay es una definición bien de las funciones de cada órgano. Es verdad que no estamos acostumbrados a la cultura andaluza a que los responsables, los referentes de las organizaciones políticas no sean los institucionales, pero eso yo creo que es un modelo de madurez democrática. ¿Está echando en falta esa posibilidad de tener ese altavoz institucional? No, porque creo que estamos en un momento valorable para hacer un trabajo diferente. Ya saben ustedes que las reflexiones políticas que sacamos en la Asamblea, la necesidad de fortalecer la musculatura organizativa, y esa va a ser mi prioridad. Y además el hecho de que yo no esté en el gobierno me permite dedicar toda la energía a la organización, también ver con más perspectiva las cuestiones que surgen del ejercicio del gobierno, y sobre todo dar un mensaje, que es que una institución, permítame que le diga, no puede estar sometida a las claves internas de una organización. Y si nuestros consejeros y los representantes institucionales lo están haciendo bien, están cumpliendo con el gobierno, ¿cómo se explica que por una clave interna de una renovación en una organización tenga que entrar alguien y quitar a otra persona que lo esté desarrollando satisfactoriamente? ¿Se siente usted más conocido después de esos 3 meses? ¿Más Parece conocido que sí, por la ciudadanía? partía de una base muy baja, ¿no? De desconocimiento, ¿no? Me sorprendió los datos de la EGOPA, que al mes o mes y medio había un 21%, ¿no? Ahora parece que estoy en el 26%. A mí me ha sorprendido positivamente, no me obsesiona, quiero decir, soy consciente de que venía de una base muy baja de conocimiento, y esto es evidente que el hecho de que Izquierda Unida esté en el gobierno valora también la referencia mediática de su coordinador, pero bueno, sin obsesionarse, ¿no? Concentrado en lo importante. El último tramo de este primer bloque, antes de que entren los tertulianos y les sometan a sus propias preguntas. Usted me dijo hace 3 meses que no era el momento para hablar de si usted quería o no ser candidato. Tras este trimestre, ¿sigue pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo. Lo que sí tendremos que hacer es abordar más temprano que tarde esa estrategia de futuro candidato o candidata a la Junta de Andalucía. ¿Más temprano que tarde? Sí, creo que sí. ¿Qué calendario barajan? Pues en un principio barajábamos el de después de municipales, y es evidente que la realidad andaluza y la realidad española exige que nos adelantemos. No me diga que usted piensa haber adelanto electoral en Andalucía. No, pero tenemos que estar preparados para todo. Con Antonio Maillo volvemos en tan solo 3 minutos aquí en A por Todas, en 8 Andalucía, para hablar precisamente sobre todos los asuntos de actualidad de Andalucía y también de la coalición de izquierdas y esa relación con el socio de gobierno, con el Partido Socialista. Volvemos aquí en tan solo 3 minutos en A por Todas. Seguimos esta noche a por todas
con Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, quien hace tan solo unos instantes nos decía que han abierto el melón de la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. A lo mejor estoy siendo demasiado directo en la apreciación, pero usted me acaba de decir que ese debate hay que abrirlo más temprano que tarde. Y no me ha querido concretar la fecha. Es un homenaje a Allende, ¿no?, que decía que más temprano que tarde se abriría la Grande Alameda. O sea, que he utilizado una Pero que les ha entrado usted del miedo porque Susana Díaz ya es la candidata. No, pero los ritmos de la política no lo determina uno a priori, sino que la experiencia también te hace analizar con conclusiones. Y yo creo que sí que estamos en condiciones de afrontarlo con tranquilidad, ¿eh? No se trata de adelantar nada, pero sí es verdad que lo teníamos para después de las municipales, y yo creo que teníamos que hacer una reflexión para adelantarlo. Pero hay que ver la facilidad con la que los políticos recurren a esa ambigüedad de tenemos que estar preparados para todo. ¿Ese para todo qué es? Para todo es por unas elecciones, o puede haber, cualquiera sabe, vivimos tiempos muy convulsos, ¿no? Y los tiempos convulsos generan incertidumbre. Y todas las organizaciones como instrumentos políticos que quieren ser útiles a la sociedad tienen que estar preparados para cualquier cosa. Eso se llama planificación. Y en esa planificación, pues, adelantar ese debate no está mal. Pues señor Maillo, a partir de ahora se incorporan a esta mesa de análisis, le van a preguntar Fernando Vicente, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido igualmente, Enrique Cervera, buenas noches. Buenas noches. Ana Pérez Luna, buenas noches. Buenas noches. Igualmente bienvenido, saludos. Carlos Rosado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues los cuatro, es todo vuestro. Antonio Maillo. Bueno, pues ya que me miráis a mí, empiezo yo. Yo quería preguntar por un tema relacionado con lo que acaba de decir, y es, hay toda una serie de movimientos en Andalucía, fundamentalmente urbanos, que vienen del 15M, etcétera, que han salido de ahí, de todo ese, que están intentando organizarse y crear partidos para presentarse a las elecciones. En alguno de esos casos me consta que han hablado con Izquierda Unida para ver si había una posibilidad de llegar a alguna posición conjunta o no. No parece que eso esté cuadrando mucho y no sé hasta qué punto eso puede dividir el voto, que las encuestas dan muy buenas perspectivas a Izquierda Unida, pero no sé si luego al final esos grupos nuevos que se presenten pueden acabar quitándole votos a Izquierda Unida. No sé cómo lo ve. Bueno, nosotros sabéis que en la última asamblea decidimos hacer un bloque social y político. Eso no es más que unir a toda aquella gente que no se resigna a estas políticas de austeridad que nos llevan a la ruina como modelo social. En esa convergencia yo creo que tuvimos un impulso bastante importante y seguimos construyéndolo. Y le puedo decir que cuando usted habla del 15M, en mi equipo de dirección política hay gente procedente del 15M, que son militantes de Izquierda Unida. Y por tanto también son tan legítimos como cualquier otro para abordar esa nueva etapa en la que la convergencia con la capa urbana es fundamental. Sabe usted que es donde más descreimiento hay con respecto a la política y por tanto hay que actuar en ese sentido. No ha habido conversaciones formales con la formalidad con la que usted aborda el asunto. Nosotros lo que sí tenemos es la generosidad de plantearle a todos aquellos con los que coincidimos en lo grueso para elaborar una alternativa, la necesidad de que unamos fuerza. La elección europea es un buen momento para ver si hay capacidad para generar y convertir en una potente fuerza electoral esa convergencia, no solo ya de sociedad organizada, sino también de individualidades, de gente que está viendo qué es lo que está ocurriendo, que no lo entienden o lo entienden y están profundamente en desacuerdo. Y si nosotros somos capaces de generar una ilusión, que yo creo que con algunas actuaciones, por ejemplo, en el gobierno andaluz, en los gobiernos municipales, en nuestro discurso que tenemos en contacto permanente con las organizaciones sociales, yo creo que puede ser un instrumento útil y las próximas elecciones europeas puede ser un ejemplo de esa experimentación. En ese sentido, en Andalucía yo me he encontrado con mucha, ¿cómo le diría yo?, mucho deseo de hablar con Izquierda Unida. Me ha llamado la atención las peticiones de no saben ustedes qué tipo tan variado de organizaciones sociales, colegios profesionales, no solo las organizaciones típicas sindicales o de la economía social, sino de organizaciones de todo tipo en fórmulas diversas para hablar con nosotros y el reconocimiento de interlocución. Y también la convergencia con un diálogo nuevo, que además en la que me siento más cómodo. No se trata de hablar de ver fórmulas para ir unido en la lista y debatir quiénes van, sino de convicción sobre qué vamos a hacer si vamos juntos, ¿no?, que es más importante, ¿no? Señor Maillo, yo quería hacerle una primera pregunta como su experiencia personal. Salta a la vista que tiene un perfil distinto de otras personas que forman parte de Izquierda Unida, como por ejemplo Diego Valderas,
Y quería preguntarle personalmente si no se ha sentido nunca como un bicho raro dentro de su propia organización y cuál es el secreto para sobrevivir dentro de ella y llegar a ser ¿En coordinador. mi organización o en la política en general? En la política en general, pero muy particularmente en el partido político al que pertenece. Mire, yo pertenezco a Izquierda Unida desde que tenía 18 años. Perdone, le termino la pregunta. ¿Y cómo se llega, cuál es el secreto de permanecer y de llegar a representar a su partido a niveles de una región como Andalucía sin morir en el intento? Cuando uno está tanto tiempo en una organización, pues esto es como un matrimonio, ¿no? Hay momentos de más tensión, de más intensidad, otros más alejados. Yo llevo desde los 18 años en esta organización y reconozco que he estado mucho más dedicado a mi labor profesional, desde mi labor profesional, con una actitud comprometida. Cuando se da este salto, que es pura casualidad, en febrero cuando a mí me lo proponen o en marzo que me hablan por primera vez, pues yo, en fin, yo ni me lo creía, un cúmulo de casualidades. Bueno, se da el salto porque hay que dar, cuando tú ves que hay una convergencia en torno a que puedes apoyar a esta organización, te encuentras en un momento de madurez, una vez que has experimentado, que has cumplido con tu visión de la política, que es no vivir de ella, partir de una trayectoria profesional que te legitime y que te legitime también a los ciudadanos. Reconozco que me ha costado bastante adaptarme a lo que es la intrapolítica o la metapolítica, es decir, esa política dentro de la política, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues hay cosas que no me gustan, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no referido a la organización interna, sino a la política como tal. Veo mucha irrealidad muchas veces, se lo confieso. El día del debate de la comunidad, cuando el entonces presidente Griñán anuncia que va a agotar la legislatura, pero no se va a presentar más, yo veía ahí un escenario que además en el Hospital de las Cinco Llagas se visualizaba además hasta arquitectónicamente, ¿no? Que es una muralla donde había políticos, periodistas y una especie de escenificación, y fuera de la muralla que estaba la vida, estaba la gente y la vida. Esa sensación la he tenido yo, lo reconozco. No quiero perderla, pero no por desmerecer a donde estoy ahora, sino porque tenemos que seguir con el pulso de lo que son las preocupaciones de la mañana. Yo siempre pienso una cosa, cuando una persona se levanta por la mañana, y créame que con seguridad no se levanta pensando en si el candidato de Izquierda Unida va a ser Pepito o Menganito, o si va a dimitir o Susana va a ser presidenta o no. Se preocupa por otras cosas. Y a mí me gustaría que las prioridades del debate político, las preocupaciones de la gente normal que se levanta por la mañana con esa coincida con la que nosotros tenemos que afrontar en el debate. Reconozco que me ha costado, reconozco. Y también reconozco que tengo una voluntad firme de que la impronta de los que nos dedicamos ahora full time a la política y venimos del mundo profesional, pues no se pierda en ese bosque que a veces es muy frondoso y peligroso. Pues, señor Maillo, sin que se pierda esa espontaneidad, que yo creo que ha sido una de las virtudes que más ha valorado a los ciudadanos cuando ha llegado usted a la máxima responsabilidad de Izquierda Unida, desde esa espontaneidad, incluso del militante de base que ha echado, si me permite la expresión, los dientes en Izquierda Unida, en la política sectorial y en su instituto, el proceso interno para elegir candidatos, porque claro, la gente no se levanta pensando quién va a ser el candidato de Izquierda Unida, eso excluye a 3 o 4 que lo tienen en la cabeza y en los que posiblemente pues, se encuentre usted, que parece legítimo y normal. ¿Cómo va a ser ese procedimiento o cómo debería ser? Porque hemos visto procedimientos que es el no procedimiento, que es el del PP, que ya lo nombrarán un poco a su estilo, procedimientos que han suscitado una determinada pues, crítica, como en las primarias, sin que haya... ¿Cómo va a ser en Izquierda Unida? ¿Va a haber más candidatos? Y concretamente, si no fuera usted, ¿quién cree que se levanta por las mañanas pensando, yo puedo ser candidato o candidata? Yo creo que la elección del candidato o candidata a la presidencia debe ser muy participativo y democrático. Y si hay más candidatos, creo que puede ser hasta una fiesta democrática. ¿Lo sabrá? ¿En su opinión? Yo creo que en estos momentos puede ser una reflexión que salga desde una convicción que para mí es muy positiva de Izquierda Unida en estos momentos. Estamos viviendo un buen momento interno y no hemos sido una organización que se haya destacado siempre por esa cohesión. Y en ese momento interno la dirección política tiene un reto, que es llenar tanto de política en el buen sentido las actividades y la gestión de la militancia y de las asambleas locales, que impida que se utilice mucho el politiqueo, ¿no? En una suerte de vasos comunicantes.
Si nosotros seguimos así, yo creo que puede haber una reflexión espontánea de determinar quién puede ser el mejor referente para las elecciones, pero los estatutos lo dicen muy claro, debe ser con consulta de la Asamblea y con debate democrático, haya uno o haya varios. Y a mí me gustaría que se hiciera con mucho de dramatizando y sobre todo viendo quién es la persona que más valor puede darle añadido a lo que para nosotros es más importante, que es que la marca de Izquierda Unida ahora mismo está en un buen momento, creciente, de referencia, que haya muchas personas que indiquen esa imagen, porque también queremos en esa estrategia de crecimiento tener muchas referencias, referencia al mundo rural, referencia urbana, referencia a movimientos sociales, el mundo sindical, y que eso se refleje también en la importancia de los nombres que están surgiendo y que son los que más se referencian, ¿no? Permíteme que te repregunte y que te tutee porque me cuesta trabajo, mejor. Antonio. En sí mismo que haya competencia, porque claro, hablas de reflexión espontánea, eso está muy bien, pero eso al final se puede traducir en que no haya competencia. ¿Lo consideras positivo? No, porque en otros procesos, como el del Partido Socialista, por no andar con subterfugios, pues mucha gente no ha visto bien que no hubiera al final competencia en urna, por decirlo así. ¿Eso en sí mismo te parece un valor o hay que contextualizarlo? A mí me parece un valor que haya debate democrático, y si hay más de un candidato sería una tensión positiva en una organización, que siempre que no se convierta en una lucha de poder encarnizada me parece siempre positivo. Digamos, la identificación de gente que quiere aportar este proyecto desde presupuesto puramente político me parece positivísimo, y si hay más de un candidato que provocara que hubiera una consulta a la Asamblea, no me parece en modo alguno negativo, sino que es una oportunidad también de que esta organización se mire y afronte pues las circunstancias de elegir a la mejor persona que pueda representar a la organización. ¿Y a usted le gustaría ser el candidato? Yo digo el topicazo que sé que os suena un poco vacuo, no es mi prioridad, pero es que es verdad. Y es verdad, no te creas tú que estoy yo con esa mentalidad ni he saltado yo a la coordinación para ser el candidato. No se levanta usted, como dice Enrique Cervera, pensando en que pueda ser el candidato, ¿no? Para nada, créanme que para nada me levanto con eso. Ahora que nunca se sabe, ¿no? ¿Cómo voy a decir? No, pues lo que sí me interesaría es saber si esta organización, por ejemplo, está en un momento de reflexión de decir, bueno, ¿por qué no sistematizamos que la gente que nos dedicamos a la organización, nos dediquemos a la organización y los que pueden ser candidatos, pues no tengan que coincidir? ¿Para qué? Para evitar lo que es el megapolítico, ¿no? El fenómeno zoido, ¿no? Por decirlo en términos extremos. Que es alcalde de Sevilla, presidente del Partido Popular, presidente del grupo parlamentario, y el hombre va al Parlamento y ya sabéis, ¿no? 2 minutos antes le dan los papeles, se lo lee, aquello no es bueno, no es bueno. Ese modelo para mí no es el referente. Puede darse el hecho de que el coordinador pueda ser candidato y entonces pues dejar la coordinación, en fin, tenemos que debatir los mecanismos que se afronten, ¿no? Y en ese sentido yo creo que con mucha tranquilidad, sobre todo que esto no genere lucha por el poder o lucha porque alguien en su legítima ambición personal pues sacuda un poco los cimientos de la organización. Eso sí me preocupa. Yo quería cambiar un poco el registro de no sabe cuánto se lo agradezco. De la conversación. No, pero prácticamente sobre lo mismo. Todos los sondeos van indicando que Izquierda Unida tiene ampliar su espacio y bueno, el último sondeo es el de Valencia, que da la posibilidad de un gobierno tripartito de la izquierda, ¿no? Aquí hay incluso Susana Díaz ha hablado de la posibilidad de trasladar el pacto andaluz al pacto nacional. Me llama la atención la asistencia que hay a los actos, lo que llamamos nosotros asamblea abierta de Izquierda Unida en los pueblos, ¿no? Muchísima asistencia, y me sorprende muy positivamente. Quizás también la expectativa de la novedad, etcétera. El modelo de Extremadura no es el mismo, no se puede establecer en los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista ahí hay una contradicción. Nosotros hemos dicho, y lo tenemos como mensaje estratégico, que nosotros no podemos permitir, en la medida de nuestras posibilidades, que el Partido Popular y sus políticas entre a gobernar. Por tanto, son experiencias, pero lo nuestro es desde la legitimidad de que dijimos que no permitiríamos que el Partido Popular entrara en el gobierno, y que en la medida de las posibilidades, si nos lo daba el pueblo andaluz, condicionáramos y cambiáramos las políticas que se estaba haciendo por el Partido Socialista. Nosotros creemos que todo es un cúmulo de circunstancias. La práctica en la Junta de Andalucía nos fortalece, sí. ¿Por qué? Porque nos ha puesto en el foco y con una visión. Nosotros teníamos una herida
que era la herida del 94, que nos ha costado 17 años de desierto. Yo no sé, cuando me preguntan, ¿fue acertado aquello? No, yo no sé si fue acertado, pero la población lo dijo muy claro. Y nosotros teníamos que cerrar esa herida. Teníamos que cerrar esa herida con por cierto, la solución más complicada y la menos cómoda, porque en el contexto actual lo más incómodo y lo más difícil es lo que hemos hecho, que es meter en un gobierno con arcas vacías. Porque el gobierno de la Junta de Andalucía que nosotros nos encontramos es de arcas vacías. ¿Que eso se ha valorado? Yo pienso que se ha valorado. Estamos en una situación de un estado de excepción desde el punto de vista económico, financiero, con un encorsetamiento desde Madrid un día sí y otro también, con recursos a las políticas más atrevidas de Andalucía, como puede ser el recurso a la subasta de medicamentos o al decreto de la vivienda, con reducción de las transferencias a programas de carácter social, por ejemplo, por poner un ejemplo educativo que me duele mucho, se ha reducido el 71% de los programas de actividades complementarias en los colegios. Es una barbaridad. 71% de los 5.000 centros escolares no universitarios. Eso lo hace el Partido Popular. Contexto muy complicado para gestionar. Y en ese sentido la sociedad andaluza valora que nosotros hayamos dado ese salto, que no está exento de contradicciones. Y en segundo lugar la situación económica, que también valora que hace 6 o 7 años ustedes recuerdan que nosotros teníamos un discurso muy incómodo. Cuando todo era, bueno, parecía que el dinero salía de las tuberías de las casas, ¿no? Y advertíamos de que el sistema de dependencia exclusiva en la construcción no llevaba a ningún sitio. Éramos aguafiestas y había sectores que no nos entendían. La realidad cuando se acabó la fiesta... para el Partido Socialista, si me permite que le interrumpa. Claro, porque ellos sí están en una contradicción, ¿no? Pero para nosotros era muy incómodo entonces y ahora yo creo que hemos ganado cierta legitimidad política en cuanto a advertir que no siempre, nosotros no hemos tenido un discurso oportunista en función del momento, sino que hemos tenido una línea que no siempre era entendida. Ahora yo creo que hay muchos sectores que antes nos veían muy alejados y se acercan a nosotros. Gente que nos veía incluso excéntricos y ahora ven que somos una fuerza que tiene capacidad para gestionar presupuestos. Por cierto, que no hemos hecho ruido. Les voy a contar una anécdota. En las negociaciones del pacto había un párrafo que quería meter el Partido Socialista con mucha insistencia, que era que uno de los objetivos del gobierno era la estabilidad. Pues hay que meter la estabilidad, pensando que nosotros pues vamos a poco. Y ahora resulta que un año después ese párrafo bueno, pues era objeto de incumplimiento por la fuerza que teóricamente pues daba una visión de más estabilidad, porque el Partido Socialista sinceramente nos ha sometido a unas tensiones durante 3 o 4 meses que han entretenido un poco los esfuerzos del gobierno, ¿no? Y esa contradicción, que es pura vida, como dicen los puertorriqueños, es la que da también la sorpresa en términos positivos de la acción de gobierno de Izquierda Unida, que se podrá decir de todo, se podrá de los errores o tal, pero lo que no se puede decir es que no se ha notado que Izquierda Unida está en el gobierno de Andalucía. Señor Mayo, hace unos días, a finales de septiembre, celebraron unas jornadas en Antequera sobre la función social de la tierra. En su página web anuncian reuniones con organizaciones agrarias y con colectivos vinculados a la tierra. Yo quiero preguntarle si van a incorporar a la representación de los trabajadores en estos sectores, representados dentro de UGT y de comisiones obreras. Por supuesto. Lo van a incorporar, usted ¿no? sabe que las relaciones con los sindicatos de clase es fundamental, desde el punto de vista estratégico, no táctico. Es decir, es imposible hablar de concertación, de configuración de un nuevo modelo económico sin el concurso de los 2 sindicatos de clase, aparte de otros, obviamente. Y de hecho ellos también están participando en estos procesos y se les invita. Nosotros cuando desarrollamos actividades de carácter propositivo, hemos hecho jornadas sobre el Banco de Tierras, también jornadas sobre banca pública, que por cierto ahí se dio una anécdota y es que se nos fueron invitados personas de amplio espectro, además de trayectoria reconocida en el mundo financiero, muy alejado ideológicamente de nosotros, y se nos presentaron en Málaga. Y además nos reconocieron una cosa que es llamativa, ¿no? Que nos decían, yo estoy muy alejado de ustedes ideológicamente, un catedrático de Hacienda de la Universidad de Málaga, que había sido un alto cargo en Unicaja, pero hemos retrocedido tanto que parece que es revolucionario la constitución de un instrumento de banca pública. Cuando hace 30 años nos decía, era un elemento de consenso. Y es verdad, se ha retrocedido tanto que se convierten en elementos específicos de la izquierda cuestiones que hace 30 años no lo eran, porque hemos retrocedido. Y nosotros reivindicamos la banca pública y parece que es un hecho revolucionario cuando siempre ha habido banca pública en un sistema financiero. O lo que es lo mismo, la ausencia de banca pública en el sistema financiero andaluz está provocando lo que está provocando, que está el crédito cerrado, que aquí no hay actividad económica y que no hay manera de salir de la crisis. Y en banca pública también hacemos una convergencia con las organizaciones agrarias, con sindicatos, con cooperativas, para construir propuestas que sean solventes,
que tengan vinculación con los sectores sociales, porque es las que nos fortalecen. ¿No creen ustedes que a nosotros en la negociación con el PSOE, una negociación fría entre una fuerza que representa 47 diputados y otra con 12, podemos, digamos, está claro que la correlación de fuerzas no es favorable a Izquierda Unida? Sin embargo, esa relación de canalizar aspiraciones de la sociedad civil nos fortalece a la hora de afrontar iniciativas en el Gobierno, y el caso de la banca pública es un caso fundamental. Y con respecto, no sé si tiene esta información, pero de cualquier forma querría saber su opinión. La Consejería de la Administración Local, en la que está al frente Izquierda Unida y de la que usted ha formado parte, no sé si conoce que anualmente convoca unas subvenciones para las asociaciones de consumidores. En este caso, en el año 2013, solamente se le ha asignado a una de las asociaciones, que ha sido Facua, y hay un cierto malestar por parte de otras asociaciones más pequeñas que, de hecho, me transmiten una información de que han incluso solicitado alguna denuncia que hay por parte de Facua y no se le ha facilitado por parte de la Consejería. ¿No sería esto un poco contradictorio con ese discurso de ayudar o de favorecer a los más pequeños? Todavía sabe usted que está en la fase de resolución provisional, todavía no hay resolución definitiva, ahora está el plazo de alegaciones, y sabe que el problema ha surgido por una denuncia de Facua, efectivamente, contra otras. A partir de esa denuncia se hace la pertinente investigación sobre requisitos, y son requisitos de carácter formal, que usted sabe que la Ley General de Subvenciones es muy estricta a la hora de los condicionantes para poder conceder subvenciones a entidades. Pero en este caso sí cumplen los requisitos. Claro, el problema es que han sido excluidas porque no cumplían los requisitos. Ahora toca, además ha habido un informe de servicio jurídico de la Junta de Andalucía al respecto. Están en periodo de alegaciones y yo confío que se resuelva. Confío que se resuelva, pero no nos equivoquemos. Cuando se inicia un procedimiento administrativo, las garantías tienen que estar fuera de duda. El procedimiento debe ser objetivable, y yo confío que las alegaciones que hagan las asociaciones puedan solventar las dificultades que hay, o tomar otras iniciativas que permitan salvar el funcionamiento importante, muy útil desde el punto de vista social, de organizaciones que dependen de subvenciones para poder funcionar como tales, ¿no?, y desarrollar su labor de defensa de los consumidores. Y además, así que confío, pero cuando usted me dice el dato ese que desconozco, de que no se le ha concedido acceder al expediente, desconozco esa incidencia, me extraña mucho, y en todo caso, si es así, tendría que ser porque hubiera algún argumento de carácter jurídico que lo impidiera. Pero usted sabe que los expedientes en las subvenciones con concurrencia competitiva son públicos para todos los terceros que lo solicitan. Me sorprende ese dato que digo, tendremos que contrastarlo, pero en cualquier caso no le quepa la menor duda que está habiendo la máxima voluntad para llegar a un acuerdo y sobre todo salvar la situación de entidades que desarrollan una labor contrastada, útil, y que es necesario que la sigan manteniendo. Bueno, penúltima pregunta. Yo quería volver al tema inicial que ha respondido, pero solo en parte. Hace un año todo el mundo pensaba que Merkel, desde la izquierda, iba a acabar perdiendo las elecciones, casi seguro. Pasa un año y ha vuelto a ganar. Yo creo que la izquierda aquí tiene también un problema, por eso preguntaba por eso. Al final, la derecha acaba siempre consiguiendo su voto, aquí en España desde luego es así, acaban consiguiendo sus 8 millones de votos más o menos y saliendo, pase lo que pase, haya caso Bárcenas o no, acaban consiguiendo la fidelidad de sus votantes. En la izquierda se divide muchísimo el voto, con lo cual podemos encontrarnos dentro de un tiempo, aunque haya habido castigo en elecciones anteriores, europeas, municipales, etcétera, volvamos a encontrar una situación en la que el señor Rajoy vuelva a formar gobierno, lo cual sería posiblemente un desastre desde el punto de vista de Izquierda Unida. Con lo cual yo por eso pregunto y preguntaba por esa división de la izquierda y cómo va a afectar Cuando habla usted de división de la izquierda, ¿a qué se refiere? A que al final hay muchos votos que van a distintos grupos, mientras que en el PP se concentra. Nos queda un minuto, ¿eh? Sí, pero ahí hay un elemento consustancial a la izquierda. Es verdad que hay más dispersión, pero precisamente Izquierda Unida lo que está haciendo es una propuesta muy audaz, que además nunca se ha hecho. Digo de audaz por generosa, por amplia, y que está abierta. Y le puedo decir que en Andalucía estamos estableciendo relaciones con muchas organizaciones procedentes de otras formaciones políticas y de gente relevante en otros momentos, que además están muy convergentes con nosotros, pero que no queremos que entre en Izquierda Unida, sino que Izquierda Unida con otras fuerzas sean las que configuren esa fórmula. Que es complicado, se lo reconozco, pero que en las elecciones europeas podemos tener sorpresas
favorable en ese sentido, sí. Y le pongo un ejemplo, que Bueno, es Izquierda 15 Plural, segunditos. el grupo de Izquierda Plural, que ha sido un ejemplo de unión de todas las fuerzas que a la izquierda del PSOE pues se han configurado en un trabajo conjunto en el Congreso de los Diputados. Eso es un buen inicio, es una buena señal y es el inicio de una convergencia que no es fácil, pero que tiene que ser imprescindible para tener un instrumento de esperanza a mucha gente de izquierda que lo espera, ¿no? Antonio Mayo, coordinador andaluz de Izquierda Unida, ha sido un placer, como siempre. Un Muy placer buenas para noches mí. y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Volvemos en 3 minutos ya en tiempo de tertulia.